Hola, buenas. Hoy quiero compartir un escrito, algo que me conseguí por aquí, entre otras, una investigación que aparece en el Heraldo de Aragón, España, el periódico El Heraldo de allí, de Aragón, sobre Alexander Eleazar, el mismo escritor del afamado libro Los Veres, este hombre nacido en Egipto, que justamente ya son 20 años, va a cumplir 21 años de muerto. Este hombre que revolucionó, con este libro Los Veres, revolucionó la historia y todas las ramas de la sabiduría, con todo el contenido de esta obra, que para mí es una obra majestuosa, que aunque con errores u defectos, lo que expone en el libro de Los Veres Alexander Eleazar es algo digno de análisis y de reflexión, tomando en cuenta el discurso oficial de la historia, lo que nos han vendido en los últimos siglos, su historia, su tema social, su política, su religión, su arqueología, su antropología y su sociología, su derecho y su abogacía y su medicina, todo lo que abarque el saber y el conocimiento. Este hombre, con este libro de Los Veres, desnuda una cantidad de situaciones que, vuelvo y repito, la historia oficial que te vendió la academia, la verdad es que está muy lejos, se podría decir que a las antípodas de toda la información que nos regaló Alexander Eleazar en su libro de Los Veres. Por aquí me conseguí un escrito, uno de los tantos escritos que han habido de este hombre, quien ya tiene, corrijo, 16 años de haber fallecido. Entonces, nada, voy a leer algo que creo que de verdad es muy pertinente. De esto han hablado infinidades de personas. En las redes sociales tú puedes conseguir cualquier cantidad de gente que habla de las teorías y del libro de Los Veres de Alexander Eleazar. Pero la verdad es que esto va a tener vigencia, el contenido de Alexander. Entonces aquí hay un resumen, algo muy breve de él, donde recoge y sintetiza gran parte de lo que es el libro de Los Veres. Entonces de verdad quiero compartir esto con ustedes. El uso de la palabra entramado no es casual. Los Veres es un libro de 750 páginas de apretadísima escritura, y zambullirse en él acaba siendo una epopeya que requiere arduo trabajo. Resumir las propuestas de Eleazar resulta complicado por la frondosidad de sus afirmaciones y porque empezó a construir su entramado en torno a un periodo, la historia antigua, en el que los especialistas aún encuentran muchas penumbras. En esas penumbras, remontándose a más de 5.000 años antes de Cristo, levantó su edificio. ¿Por qué? Seguramente influyeron razones lexicográficas, porque el caso es que la palabra Aragón era y es muy importante dentro de su entramado teórico. Aragón era la tierra de Dios, un imperio antiguo que comprendía buena parte del actual territorio aragonés, y ahí se acaban las coincidencias, y que llegaba hasta Siberia. Esto es una bomba. En síntesis, Eleazar defendía que los íberos o ber colonizaron las tierras de las actuales naciones de España, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, las restantes del norte de Europa, y se hallaron pronto en hostilidad con el primero y el segundo imperio payo. Eleazar dibujó una historia antigua del continente que no coincide en nada con la admitida por la ciencia oficial, aunque bien es cierto que buscó algunos puntos de contacto en su entramado. Además, tenían una gran importancia las cuestiones filológicas,
La lengua más importante hablada en esta tierra, aseguraba Eleazar, fue el lengoa o lengua de Dios, de la cual deriva más directamente el euskera y varias otras como el palique, fusión entre el antiguo lengoa y el pale que se habló en Egipto. La segunda más extendida fue el argot, con dos ramas, el argot muxe y el argot o aragot bético, el aragonés, que fue lengua oficial en varios lugares de China, concretamente en Cantón, donde todavía, tanto allí como en otras tierras vecinas, se dice foc al fuego, pi al pino y case a la casa. Fue uno de los que creyó que el euskera servía para desentrañar el lenguaje ibérico antiguo. Él aseguraba traducirlo con toda facilidad. Estudiando luego otras lenguas antiguas, llegó a la conclusión de que todas partían de un tronco común, el lengoa. Y a partir de ahí se lanzó a traducir todo tipo de textos con más de 5.000 años de antigüedad. Eleazar se encontró con la indiferencia de las universidades españolas, incluso con la animadversación y la burla. Se pensó que todo eran fantasías salidas de su cabeza. Falleció en 2004 tras defender a lo largo de toda su vida unas teorías que abrazó un pequeño grupo de entusiastas. Había un punto en su biografía, además, que aún añadía más dudas sobre su figura y su obra. Nacido en Damasco, en 1920, aseguraba ser hijo de Tatiana Nikolayevna Romanova, hija del zar Nicolás II, y según él, la única superviviente de la matanza de los Romanov. Criado en Francia, llegó a Barcelona en la década de los 60 y allí empezó a interesarse por la historia y las lenguas antiguas. Esto es maravilloso. Su muerte parecía condenarle al légamo del olvido. Pero, lejos de eso, Internet y las redes sociales han catapultado sus teorías. El informe de descargas de un programa de radio que se le dedicó no hace mucho indicaba bien a las claras cómo el pensamiento de Eleazar se ha convertido en un fenómeno global. El 70% de ella se realizó en España, pero el resto procedía de México, Argentina, Reino Unido, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Australia, Países Bajos, Alemania, Italia, Francia, China, Ecuador y Finlandia. El hijo de Alexandre, Eleazar, Michel Rodellas, vende aún los ejemplares de los Veres del stock que le quedó a su padre en 1985. Pero también ha publicado una obra en la que trabajó su padre entre 1992 y 2000 y que dejó inédita a su muerte, Los Payos. En ella, entre otras muchas cuestiones, ofrece un nuevo sistema de traducción de los jeroglíficos egipcios. En internet hay numerosas páginas que hacen referencia a las teorías de Eleazar. Hay quien incluso hacen recorridos turísticos por los lugares que aparecen en sus libros y existen varios grupos de Facebook en los que se reúnen sus seguidores, algunos de ellos con más de 1.500 miembros. Alexander Eleazar. Son 3 volúmenes de esto: los Veres, los Payos y los Viveles. Es una maravilla. La verdad es que a este hombre muchos lo consideran un vendehumo, un cantamañanas, un farsante, un estafador, un loco más, desde el mismo momento en que dice venir de la dinastía de los Romanov. Pues ya eso encendió las alarmas en muchos lugares y se prendieron las alarmas al decir que descendía de los Romanov y de los zares. Pues ya ahí se encendieron las alarmas. La verdad es que esto es muy importante, es muy importante. Es muy importante lo que escribió Alexander Eleazar.
Aquí yo hice un pequeño resumen de algo y lo quiero añadir en esto. Los chinos y los amerindios, los payos y los blancos, los beres, vienen del espacio y son razas que se odian. Los negros son los oriundos de la tierra. La luna la estrelló Dios contra la tierra para castigar a los protojudíos que mataron de una pedrada a la Virgen María en Sudán, la misma que fecundó al primer niño blanco en México por inseminación artificial. Luego Alejandro Magno nació en Suecia y la guerra de Troya fue en Francia contra el imperio gitano, chinesco payo, con capital en Cádiz. Estas son teorías que se recogen y que vienen todas en consonancia con la teoría de Alexander Eleazar. Estas son las cosas que ponen a temblar los cimientos del status quo, de todo lo establecido, donde incluye la política y la religión y toda la ciencia, la academia. O sea, yo sí tengo claridad en algo. Nos engañaron, nos han engañado de una manera burda, ridícula, es una manera burda. En el caso de lo que estamos viviendo ahora, en esta actual crisis, que los humanos de verdad que no habían experimentado ni vivido nada parecido en todas estas últimas décadas, cuando se habla de una situación específica que tiene al mundo paralizado, y hay personas, expertos, gente experta, que trata de chocar contra esta situación, ir en contra de esta situación, disentir de esta situación, entonces ahí es donde tú te das cuenta de todas estas grandes realidades. Este libro de los payos, de los beres, de los viveles, del gran Alexander Eleazar. Gran porque se atrevió a mostrar algo distinto a lo que la narrativa, el discurso, la retórica oficial nos tiene acostumbrados a que traguemos entero y traguemos completo. Entonces para mí esto es oro en polvo, el escrito de Alexander Eleazar. Entonces yo de verdad quise compartir esto, vuelvo y repito, en las redes sociales conseguirás información de Alexander Eleazar a patadas, a punta pala. Aquí tú consigues información de Alexander Eleazar donde hay comentarios positivos como comentarios negativos. Gente que lo ataca y gente que de verdad lo pondera y lo defiende. Hay gente que pontifica todas estas teorías, que para mí, vuelvo y repito, debido a toda la locura que estamos viviendo con todo este tema sanitario, para mí cada día estas cosas tienen más importancia y relevancia y ayudan a despertar la mente. No nos olvidemos de las dos cápsulas, la cápsula azul, la cápsula roja. No nos olvidemos de eso. La cápsula azul te mantiene en un ostracismo total, apartado, alejado de una realidad, y la roja es la que te puede desarrollar, expandir la glándula pineal y empezar a reflexionar y empezar a entender teorías como esta de Alexander Eleazar. Hay una frase muy bonita que yo siempre le digo a la gente. En la película de Matrix hay un momento cuando Morfeo, que simboliza al dios Morfeo, el del sueño profundo, que vivimos en una sociedad Morfeo donde todos tenemos un sueño profundo y estamos dormidos.
Hay un momento cuando Morfeo le dice a Neo, le dijo, Neo, vivimos en un mundo de fantasía. Y es la verdad, hemos vivido en un mundo de fantasía, donde todo lo que nos han dado, todo lo que nos han vendido, todo lo que nos han dado, ha sido trastocado, ha sido modificado para conveniencia de ellos, de los expositores. Entonces es muy importante esto. Eso fue una palabra, una frase en esa película de Matrix que a mí me dejó marcado para toda la vida. Y a mí me dejó marcado incluso a Keanu Reeves, lo dejó marcado para toda la vida. Un hombre que llegó a tener una fortuna, cuentan, estimada en más de 300 millones de dólares. Y según así como tuvo la fortuna, se ha dedicado todos los años a repartir ese dinero entre gente necesitada. Se le ha visto en la banca, en las sillas de un parque, con una tarta, con un cake, celebrando su día de cumpleaños. Él solo se le ha visto. Se ha convertido en un hombre asocial totalmente, alejado y desinteresado de toda esta realidad. Entonces, este libro de Alexander Eleazar ayuda mucho para el despertar, para abrir la mente y para acercarnos a esa esencia superior, a Dios. Esto es muy importante. Entonces la verdad es que yo esto lo recomiendo, estos escritos de Alexander Eleazar. Entonces pues nada, quise ser breve. Si les gustó, me regalan un like, y si no, igual muchas bendiciones para todos, de verdad. Bendiciones a todos. Shalom. Hasta la vista.